con un poco de... Bien, en esta pregunta, dice un docente, preguntó a los estudiantes cómo obtener las raíces de una ecuación cuadrática. Entonces acá nos están hablando de ecuación cuadrática y bueno, hay un estudiante que responde, ¿no? Hay que graficarlo, dice. Y bueno, cuando hacemos la gráfica vamos a ver que esa función cuadrática consiste, ¿no?, en representar gráficamente la función cuadrática asociada a la ecuación. Y para obtener las raíces simplemente hay que apelar a los puntos de intersección. Entonces lo que el estudiante está haciendo es que a la ecuación lo va a graficar y en la gráfica él va a poder analizar, va a poder determinar, ¿no?, los puntos de intersección respecto al eje X. Entonces, dado que dice que las abscisas de esos puntos corresponden a las raíces de la ecuación cuadrática. Bien, entonces lo que acá, el objetivo de la docente es pues que, cómo obtener estas raíces, pero sobre todo lo que quiere es generar un conflicto cognitivo. La maestra está buscando, uno, obtener las raíces de una ecuación cuadrática. Esto es lo que hay que, este es el norte de la pregunta, y luego lo está asociando con el conflicto cognitivo. Entonces recordemos que el conflicto cognitivo es aquello que nosotros hacemos el punto de quiebre, ¿no? Lo que el estudiante sabe no va a ser suficiente para que pueda responder esta pregunta. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer preguntas de repente para que puedan, se pueda ver esa falta de conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando gráfica por gráfica. Tenemos aquí, dice, ¿cómo explicarías la obtención de las raíces de una ecuación cuadrática asociada a la función f de x, x al cuadrado más 2? ¿No? Aquí ella le está planteando una función y quiere pues que explique de acuerdo a lo que él sabe. Luego acá le plantea otra ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, estas ecuaciones, como me están hablando de gráfica, que es lo que el estudiante está manejando bien, lo vamos a modelar a través del GeoGebra. No sé si me sigue cuando comparto, ¿me sigue el GeoGebra? Colegas, ¿se puede ver la pantalla en GeoGebra? ¿O se queda Sí en se el... ve. No, sí se ve la pantalla. He ido al GeoGebra, ¿se ve? ¿Me sigue? No, profesor. No se Ah, ve ya, 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 ya. Entonces hay que hacer otra cosa. ¿Cómo era? Ahí. Se deja de compartir y se vuelve a compartir. Ya, vamos a modelar las tres. eh, ahora quiero esto. Vamos a modelar las ecuaciones que están proponiéndose, ¿no? Vamos a empezar con la primera. Dice, la función es x al cuadrado. Entonces, si la función es x al cuadrado, nosotros la vamos a modelar. No funciona. Ahí está. X al cuadrado dice más 2. Más 2, ¿no? Entonces, aquí tenemos la gráfica. Aquí estamos viendo la gráfica de esta primera ecuación. Entonces, lo que el estudiante nos está diciendo es que voy a graficarlo, voy a tener los puntos de corte, ¿no? Entonces, cuando la maestra le pone, a ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Cuando la maestra le dice, le hace esta pregunta, ¿qué es lo que va a pasar, no? Él sabe que cuando él va a graficar, va a buscar, siempre va a buscar estos puntos, va a apelar a esos puntos de intersección. Pero cuando le hace esta pregunta a la maestra, pues un poco que le mueve el piso, porque él graficó, pero no ve los puntos de intersección aquí en la gráfica, ¿no? Entonces, esto podría ser una pregunta interesante que podría generar conflicto cognitivo del estudiante, ya que con lo que él sabe, ¿no? De que graficando la función, buscando los puntos de intersección, ¿no? Ahí va a encontrar las raíces. Entonces, eso no va a ser suficiente, no le ayuda en esta gráfica. Veamos qué pasa con la segunda gráfica, ¿no?
Eh, y entonces vamos para acá y nos vamos a volver a ir al GeoGebra. ¿Ya? Perdón, eso no es. Nuevamente, acá está, GeoGebra. Y nos vamos a ir al GeoGebra. Vamos a borrar la ecuación. Borramos. Y en la segunda ecuación, ¿qué es lo que ocurre? Menos x al cuadrado menos x al cuadrado dice más 4. Más 4. Ahí tenemos la segunda ecuación, ¿no? Entonces, aquí está, digamos, lo que el estudiante sabe está siendo reafirmado porque él ha graficado la función y ha encontrado sus puntos, ¿no? Podemos ver aquí la intersección respecto del eje y encuentra los puntos que van a ser las, la, lo que está preguntando sobre las raíces, en este caso. Entonces, en esta alternativa, y en este caso, esta función le está reafirmando lo que el estudiante sabe. Aquí lo que hace es reafirma los conocimientos que ya tiene, ¿no? Entonces, esta pregunta ya queda descartada. Y si vemos aquí, esta función en la tercera, si lo graficamos, va a ser lo mismo, ¿no? Igual, va a seguir reforzando lo que ya conoce, entonces no va a generar ningún conocimiento nuevo. Entonces, por esa razón es que aquí, en la alternativa A sería nuestra respuesta, porque le está, primero, que no va a encontrar puntos de corte. No encuentra puntos de corte respecto al eje X, ¿no? En las abscisas no hay punto de corte. La solución de esta ecuación cuadrática no está en el campo de los reales. Y entonces, con lo que él sabe, pues no puede encontrar solución. Y entonces, esta es una pregunta que ha generado el conflicto cognitivo en el estudiante. Esta sería nuestra alternativa. Pregunta número 2. A 1. Discúlpeme, profesora. ¿Me Dígame. podría repetir otra vez? No, esa parte no la entendí, escuché entrecortado esa parte. Ya, ¿Por a qué ver. es la A? Ya. Mira, cuando él está haciendo uso acá, dice, la maestra lo que quiere es cómo obtener las raíces en una ecuación cuadrática. Eso es lo que quiere, digamos, su propósito, ¿no? Y entonces uno de los chicos dice, hay varias formas, pero la que está usando el estudiante dice, lo va a hacer gráficamente. Él representa la función cuadrática para obtener las raíces. Y entonces él va a apelar a los puntos de intersección de la gráfica de esta parábola en el eje X. Entonces, la maestra quiere pues generar un conflicto cognitivo. El estudiante lo que hace es graficar. Cuando el estudiante grafica, observa que no va a encontrar los puntos de corte en el eje X, en esta pregunta. Y eso lo podemos ver cuando nosotros hacemos valer lo que es el discriminante. En este caso, el discriminante me va a salir, el discriminante en esta función va a ser menor que 0. Y al ser menor que 0, pues no tiene solución en el campo de los reales. Esto va a estar en el campo de los complejos, ¿no? Entonces, este discriminante, esta es otra manera sería pues que aplique digamos, el valor de la discriminante, ¿no? Usando pues ya la parte algebraica. B al cuadrado, ¿no? Menos 4AC. Entonces, cuando se analiza la función cuadrática, en este caso la parábola, voy a ver el comportamiento, ¿no? Si tiene raíces o no tiene. Entonces, eso me lo dice el discriminante. Como es negativo, pues no va a tener solución real.
Y eso está haciendo que en el estudiante, lo que él ya sabe que lo puede hacer por una gráfica, no, le quita lo deja sin, lo que él ya sabe no es suficiente para que pueda encontrar las raíces en esta ecuación cuadrática. Por esa razón. En cambio, en la B, cuando aplica el discriminante, vamos a ver que aquí el discriminante es positivo. Si el discriminante es positivo, entonces va a existir dos raíces diferentes, reales y diferentes, ¿no? Y entonces aquí tendríamos que un poquito ver, este es el 1, 2, faltaría el tercer caso. El tercer caso me dice cuando el discriminante es igual a 0, ¿no? Entonces aquí existe una única raíz que es real, ¿no? Que son iguales. Entonces, esto también es para poder encontrar, analizar las gráficas a través de los discriminantes, no necesariamente a través de las gráficas. Entonces, por eso es que nuestra respuesta sería la alternativa A. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes tareas, colega, está claro hasta allí? Sí, Sí, ¿quedó más claro? sí, muchas gracias. Está bien. Bien, acá dice 3, pero en su ficha dice 2, ¿ya? Se me ha ido. ¿Cuál de las siguientes tareas involucra el uso de una función periódica, ¿no? Entonces, aquí la maestra está proponiendo 3 tareas y entonces tenemos que nosotros ver cuál de ellas es, pues, una función periódica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recordar qué es, pues, una función periódica, ¿no? En general tenemos que ir viendo que cuando nosotros vamos estudiando las funciones, eh, estas funciones me van a ir tomando diferentes valores y según cómo se van comportando, es que lo vamos caracterizando y vamos encontrando las diferentes funciones, función lineal, función afín, ¿no? Cuadrática, exponencial. En este caso nos hablan de la función periódica. Entonces, para nosotros ver la función periódica, debemos de recordar en su definición, pues que siempre hay una constante, ¿no? Siempre se va a ir manteniendo su gráfica. La función seno, por ejemplo, ¿no? Vemos cuando lo queremos graficar, vemos las curvas, ¿no? Las ondas. Y entonces, ese, digamos, el concepto intuitivo de lo que sería función periódica. Y lo que nosotros queremos ver, si esa idea, ¿no? Está involucrando en una de estas 3 tareas. Porque la función periódica me está diciendo de que eh, nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, entonces nuestra función, pues digamos, si tomamos a la función seno, ¿no? Esta va a ir, digamos, se va a comportar de esta manera, ¿no? Pasa un periodo, vuelve a subir, vuelve a bajar. Entonces, esto nos está dando lo que es la idea de la función periódica. Entonces, ¿cuál de estas 3 tareas pues se acerca más a este concepto de función periódica? Entonces, donde se va a ir repitiendo, ¿no? Cada cierto tiempo otra vez se repite las curvas, ¿no? Las ondas en este caso. Entonces, veamos acá. En la primera tarea dice representar gráficamente la secuencia de pasos de la coreografía, en la que una persona repita 3 veces los siguientes movimientos. Con las manos arriba, girar a la derecha, ponerse en cuclillas y saltar impulsándose hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay repetición, ¿no? Entonces, hay una repetición de movimientos. Aquí lo que podemos apreciar es que hay una repetición, pero no me garantiza que haya un periodo. Eso no me está diciendo que hay un periodo. Para que sea periódico es que
tiene que haber ese periodo. Hay repetición. Vamos a analizar. Vamos a seguir analizando en la alternativa B. En la alternativa B me dice representar gráficamente la relación entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido durante los primeros 10 minutos en una carrera en la que un maratonista corre a razón de 200 metros por minuto sobre una pista atlética de 400 minutos. Y esto está ubicada alrededor de un campo de fútbol, ¿no? Entonces nosotros aquí podríamos ver que acá está relacionando dos magnitudes, ¿no? Los metros y el tiempo. Pero si nosotros vemos acá, este joven está recorriendo 200 metros por minuto, en un minuto. Entonces, en el siguiente minuto ya pues habrá llegado a los 400 metros. En el siguiente minuto, o sea, el minuto 2 ya llegó a los 400 metros. Entonces, aquí estamos viendo, o sea, ya la distancia y el tiempo transcurrido como que no hay una relación, ¿no? Porque ya terminó lo que nos está diciendo. Entonces, ¿dónde vemos ese periodo, no? Entonces, siempre en la función periódica hay algo que pasa y vuelve a repetirse. Pasa y vuelve a repetirse, ¿no? Entonces, aquí no se cumple. Ahí termina, ¿no? Lo que está haciendo. Entonces, esta inmediatamente ya la vamos descartando. Esta la vamos descartando porque no está cumpliendo, digamos, con la definición de ser una función periódica. Aquí hay repetición. Vamos a ver qué pasa en la tercera. En la tercera dice representar gráficamente la relación entre la distancia que separa a un empresario de la ciudad A cuando viaja continuamente a la ciudad B o viceversa. Y el tiempo transcurrido sabiendo que demora un día en trasladarse de una ciudad a otra y permanece 5 días en cada ciudad. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que pasa acá, ¿no? Nosotros tenemos aquí una ciudad A. Tenemos una ciudad A. Y él va a ir a la ciudad B. Esta es la ciudad B. Entonces, él viaja continuamente de A hacia B y de B hacia A. Él dice que se demora un día en trasladarse de una ciudad a otra. Entonces, el tiempo que él está tomándose para ir de A hacia B es un día. Y cuando él regresa, también es un día. Cuando él regresa, dice, también es un día. Es lo que demora. Luego, él dice que permanece en cada ciudad, permanece 5 días. O sea, en A, cuando llega a B, se queda 5 días. Y luego regresa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Estamos viendo, otra vez él regresa a A, y entonces nuevamente, ¿no? Es como un ciclo. Entonces, esta es la que se acerca más a lo que sería la función periódica. En cambio, aquí en esto de la coreografía, regresemos a la coreografía, vemos que hay repetición, pero no vemos que hay una relación, digamos, donde podamos apreciar ese periodo. Recordemos que una función es una relación, y aquí estamos haciendo uso de eso en la función periódica. O sea, acá no podemos establecer la relación. Sin embargo, aquí sí podríamos establecer esa relación. Esta no nos sirve porque en 2 minutos ya terminó todo. Ya eso está descartado. Entonces, aquí la mejor alternativa es, la respuesta sería la opción C. Y acá también tendríamos que tener bien claro lo que es la función periódica, ¿no? Que siempre nosotros cuando tenemos la función periódica, eh, va pasado un tiempo, ¿no? Vuelve a repetirse, ¿ve? Pasado un tiempo vuelve a repetirse, ¿ya? Esa es digamos, lo que se necesita para poder elegir
alternativa correcta. Siguiente pregunta. Vamos a bajarlo. Aquí tenemos la gráfica de una función que modela. Dice, la siguiente gráfica de una función modela una determinada situación. Esta es una gráfica que nos están mostrando, ¿no? Y dice, ¿a cuál de las siguientes situaciones correspondería esta gráfica? Nosotros aquí nos van a dar 3 situaciones, ¿no? Y tendríamos que encontrar a cuál de ellas, con cuál de ellas estoy trabajando. Por ejemplo, vamos a ver en el primer, dice, en un determinado instante, un avión que viaja en línea recta se encuentra a 2 kilómetros de la ciudad. En el siguiente minuto se encuentra a 4 kilómetros y en el siguiente a 8. La distancia del avión a la ciudad describe una función cuadrática respecto del tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, lo que está diciéndome acá, aquí lo tenemos, ¿no? El tiempo, ¿no? Respecto del avión, aquí vemos cómo se está representando, ¿no? Está en un minuto, dice, bueno, se encuentra a 2 kilómetros, luego se encuentra a 4, a 8 kilómetros, ¿no? Entonces dice, eso será suficiente para decir que esto está modelando lo que es una función cuadrática. Entonces, si nosotros observamos, ¿qué es lo que está pasando aquí en los kilómetros? ¿No? Se está duplicando. Pero si yo soy más analítica y yo veo, este 4 es como que yo trabajara 2 al cuadrado, ¿no? Este 8, 2 al cubo. O sea, aquí hay más. Entonces, no me estaría hablando de una función cuadrática. No estaría hablando de una función cuadrática. Esto de acá me está dando la idea de que estamos frente a lo que es otra función, ¿no? Este comportamiento me está diciendo es otra función, ¿no? Entonces, esto no correspondería al modelo. Lo que estamos viendo acá, que nosotros tenemos que tener es la caracterización que tiene una función. En este caso, lo que estamos observando es la caracterización de la función exponencial, ¿no? Función cuadrática. Y por lo tanto, esta opción no es la podemos ir ya descartando. Luego tenemos en la opción B, dice, la ameba es un organismo unicelular. Se reproduce mediante bipartición. Entonces, en ciertas condiciones, se duplica cada hora que pasa. En 4 horas hay 32 amebas, en 6 horas hay 128, ¿no? Se sabe que el cultivo se inició con cierta cantidad de amebas. Entonces dice, cada hora se va duplicando. Ya, eso sí corresponde a un ejemplo de función exponencial. Y luego también nos dice, se inicia con cierta cantidad. Luego, veamos la tercera opción. Es buena opción, ¿no? Veamos la siguiente. Dice, en cierto país los datos informáticos se van duplicando cada 2 años. Una persona en septiembre de 2016 ha utilizado 32 terabytes y en el 2018 ha utilizado 64 terabytes. Aparentemente, también es un buen ejemplo, ¿no? Pero la duplicación está ocurriendo cada 2 años. Aquí nos lo está diciendo, se van duplicando cada 2 años. Y la gráfica asocia año por año. Entonces, está aumentando de manera geométrica, ¿no? Pero aquí está trabajándose a 2 años. Entonces, como que la gráfica ya no correspondería. Entonces, por ahí ya descartamos la C, perdón, y lo que nos está quedando es la B. Porque en la gráfica que nos han presentado, ¿no? Está, miren, avanzando de año en año. Eso, con eso ya tenemos la respuesta B. Luego tenemos aquí, siguiente pregunta. Un estudiante, un docente propone a los estudiantes que haciendo uso
de un software matemático que sirve para modelar funciones realicen una actividad referida a la función de la forma, a la función de la forma. Acá me faltó poner. Allá, f de x a, ya. Aquí lo vamos a poner. Ahí está incompleto. La función es f de x igual a la x. A la x, ¿no? La función exponencial. La secuencia de acciones propuestas, ¿no? Van a usar un software, entonces van a explorar, ¿no? Ahí trabajamos por pasos. Explorar cómo es la gráfica de la función dada, si el valor de a es igual a 1. Explorar cómo es la gráfica de la función dada cuando el valor de a es mayor que 1. Explorar la gráfica cuando el valor de a es menor que 1. Entonces, el software está ayudando bastante para esto de la modelación. Ellos lo que tienen que hacer es el análisis de cómo se va a ir comportando la función en cada una de estas indicaciones que le va dando la maestra, ¿no? El maestro, en este caso el docente. Dice, entre las siguientes alternativas, dice, ¿cuál es el principal propósito del docente al plantear esta actividad, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo el docente? Aquí estamos viendo el software está ayudando a graficar funciones, pero ¿qué es lo que va a hacer cuando grafica funciones? Tenemos el GeoGebra que por naturaleza nos permite graficar funciones, ¿no? Que no es el único. Entonces, ¿qué es lo que quiere el docente con esto? ¿Cuál es su propósito al utilizar este software, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres posibles respuestas, ¿no? Que los estudiantes planteen afirmaciones sobre las características de la gráfica de dicha función cuando es creciente o decreciente, ¿no? Entonces, van a plantear afirmaciones, es lo que quiere plantear afirmaciones, solo eso tiene que hacer el estudiante. Miren, acá él va a ver, no solamente va a ver, él va a ver aquí un comportamiento, ¿no? ¿Qué pasa con la gráfica cuando A es igual a 1? Cuando A es mayor que 1. Cuando A es menor que 1, pero mayor que 0. Y explicar, dice, en qué intervalo se encuentran los valores que puede tomar A para que dicha función sea creciente o decreciente. O sea, no solamente está analizando si es creciente o decreciente, está haciendo mucho más. O sea, está dando más cosas, ¿no? En la opción B, que nos dice, vamos a ir viendo, dice que los estudiantes planteen afirmaciones sobre las condiciones que debe cumplir dicha función para que sea creciente o decreciente. O sea, aquí están haciendo un poquito más. También van a ver si es creciente o decreciente, pero previo a ello van a ver las condiciones, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, esas condiciones, ¿eh? Ahí van ellos a ir viendo ese comportamiento. Entonces, esta podría quedar. Vamos a ver la siguiente. Dice que los estudiantes planteen afirmaciones sobre los valores que puede tomar la variable independiente cuando dicha función es creciente o decreciente. Bueno, no, ahorita no estamos juzgando a la variable independiente, ¿no? Ahorita no estamos trabajando, lo que estamos haciendo a través del software, que es como lúdico para los estudiantes, estamos haciendo que ellos a través de la manipulación del software, ellos puedan ver los valores que está tomando A, ¿no? A través de, y vayan sacando sus conclusiones, vayan viendo ese comportamiento y vayan eh, pudiendo caracterizar, ¿no? Cuándo va a ser creciente o cuándo va a ser decreciente. Entonces, aquí ya descartamos porque nosotros no estamos viendo a la variable independiente. Entonces, tendríamos aquí entre la A y la B.
Pero en la A solamente quiere que plantee afirmaciones de cuando es creciente. Y en las tareas que se han dejado para el software, vemos que hay más, ¿no? O sea, es como que esto es muy poco. Entonces, aquí la opción es la letra B. Le estamos pidiendo más al estudiante, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Acá sí les he puesto una... Nosotros cuando trabajamos con funciones siempre tenemos que tener trabajar la función en sus 4 notaciones, ¿no? Eso es muy importante. Siempre todas las funciones, el estudiante debe manejar estos lenguajes, ¿no? De manera práctica, ¿no? Debe saber graficarlo, debe trabajar la parte algebraica, ¿no? Y nosotros a veces nos quedamos de la parte algebraica, vamos al simulador y hacemos la gráfica. Pero también es importante la parte verbal, que ellos puedan relacionar estas cantidades, ¿no? A través de repente de tablas, ¿no? Entonces, esta es la parte ya numérica, ¿no? Entonces, siempre toda función, sea exponencial, sea cuadrática, sea una función lineal, todas tienen 4 formas de expresarse. Y las 4 formas debemos de trabajarlo en aula, ¿no? Eso es lo que se espera, ¿ya? Entonces aquí la clave era la letra B. Listo. 6, no, 5, ¿no? Pregunta 5. En esta pregunta dice, las bacterias de cierto cultivo se reproducen cada 20 minutos. Su mecanismo de reproducción es bipartición, en la que una célula madre se divide para dar origen a 2 células hijas. Estas a su vez volverán a reproducirse, de modo que cada una de ellas se dividirá para generar sus correspondientes células hijas, y así sucesivamente. ¿Qué procedimiento permite determinar la cantidad de bacterias cada vez que transcurren los 20 minutos? ¿No? Entonces aquí lo que vamos a ver es el procedimiento, ¿no? De lo que está modelando esta situación. Esta situación me dice se reproducen cada 20 minutos. ¿Ya? Luego dice es bipartición, ¿no? Hay una célula madre y esta se divide en a 2 células hijas, ¿no? Y otra vez vuelven a subdividirse, ¿no? Cada 20 minutos vuelve a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué modelo es? Multiplicar por 2 a las cantidades de bacterias, sumar 2 unidades a la cantidad anterior de bacterias, o elevar al cuadrado la cantidad anterior de bacterias, ¿no? Entonces, término, bueno, es un poquito traído de la biología, ¿no? Es la reproducción asexual. Bipartición, tenemos una célula, esta se va a dividir y tenemos las células hijas. Llevándolo al modelo matemático, ¿no? Aquí tenemos la célula madre, las células hijas, ¿no? Y otra vez llegado 20 minutos, cada 20 minutos se vuelven a reproducir y tenemos otras células hijas. Entonces, en el modelo matemático, nosotros vemos que aquí era 1, aquí tenemos 2 células, aquí tenemos 4, y lo que estamos haciendo es por multiplicación, ¿no? Esta es una pregunta, digamos, muy sencilla. No todo lo que viene es difícil, ¿no? Ya hemos dicho, ya. O sea, hay preguntas que están bien fáciles y que a veces lo dejamos para el final. Cuando nos concentramos en una, estamos en el examen y no nos movemos de ahí hasta que nos salga. Ese es un error grave que se comete. Primero hay que dar una lectura de todo. Si por ahí vemos algo que está sencillo, vamos marcando. Luego hacemos la segunda lectura en aquello que vamos a ir definiendo. Y ya lo más difícil lo dejamos para el final, ¿no? Siempre tenemos que tener estrategias porque tenemos que hacer buen uso de ese tiempo. Luego llegan las 3 horas y no hemos marcado, ¿no? Y nos faltó tiempo para marcar porque nos dicen ya, alto. Entonces, todo eso tenemos que estar pendientes. ¿Sí? No todos los problemas son difíciles. Algunos sí vienen difíciles, otros no.
Vamos aquí a la siguiente pregunta. Dice, en esta de acá nos hablan de Pablo, ¿no? Nuevamente aquí está regresando a lo que es fracciones, ¿ya? Aquí estamos haciendo, estamos regresando a lo que serían las fracciones, ¿no? Este es un punto álgido. Siempre va a venir este tipo de preguntas de cómo trabajar fracciones, decimales, porcentajes, ¿no? Porque esta es una falencia que hay en los estudiantes. Y como nosotros nos están evaluando, pues nosotros debemos de demostrar el manejo de todos estos conceptos, ¿no? Que al estudiante le falta alcanzar. Entonces estamos yendo por un examen de nombramiento o estamos yendo por un examen de ascenso. Entonces tenemos que demostrar que sí manejamos o tenemos claridad en todos estos conceptos, ¿no? En este caso, tenemos aquí una receta y dice, ¿con cuál de las siguientes acciones Pablo puede obtener la cantidad correspondiente de ají amarillo para preparar 2 porciones, ¿no? Entonces, ¿qué tiene él? Tiene 8 porciones de ají y con estos, de ají de gallina, entre otros, ¿no? ¿Y qué ingredientes tiene, no? Tiene 1/3 de taza de ají amarillo. Él ha decidido preparar solo 2 porciones. Y entonces, para medir la cantidad conveniente de cada ingrediente, dispone de 4 tazas medidoras. Entonces, sus tazas medidoras son, pues tiene una taza, otra es de 1/4, otra es de 1/3 y otra es de 1/2, ¿no? ¿Cómo podría obtener la medida que le corresponda pues a lo que él está pidiendo, ¿no? Entonces dice, primero llenar media taza y luego quitar 1/3 de taza, repetir ese proceso 2 veces. Primero llenar 1/3 de taza y luego quitar 1/4 de taza. Primero llenar una taza y luego quitar 1/3 de taza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá, no? Él tiene 8 porciones de ají de gallina y él solamente quiere preparar 2 porciones, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar. Él tiene 8 porciones de ají, entonces él quiere trabajar solo 2 porciones. Entonces nos preguntamos, para estas 8 porciones de ají, ¿cuánto está usando, no? Él recomienda, él está recomendando, dice que para estas 8 porciones debo usar 1/3 de taza de ají amarillo, ¿no? Entonces, para estas porciones, él está recomendando, pues, usar 1/3, 1/3, ¿no? De tazas de ají, de las tazas de ají, ¿no? De taza de ají. Entonces, lo que tendría que saber ahora es, lo que me está pidiendo es aquí, ¿no? Y para 2 porciones, ¿cuál será el equivalente? Entonces yo me pregunto, a ver, ¿qué pasó de 8 porciones a 2 porciones? ¿Qué se hizo? De 8 a 2 porciones, lo que hemos hecho es, lo hemos reducido, ¿no? Entonces, esa reducción ha sido una pequeña división. Estamos bajando a la cuarta parte. Entonces, 1/3 también debemos de reducirlo, pues, a la cuarta parte. Entonces, tendríamos que hacer la operación y ahí tendríamos la respuesta. Entonces, a ver, y ahí nos va a dar la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? 1/3 dividirlo entre 4. ¿Y eso cuánto me va a salir? 1/12, ¿no? Aquí lo que me está pidiendo será esto será la respuesta, será 1/12. ¿Okay? Ahora, eso sería lo que tendría que buscar aquí.
Aquí tiene que estar un doceavo. Eso es lo que él necesita para hacer sus dos porciones. Entonces tendríamos que ir viendo una por una, ¿no? A ver, dice, primero él va a llenar media taza. Si él llena media taza y luego le quita un tercio, ¿no es cierto? Y luego le quita un tercio, entonces aquí tiene un sexto. Va a obtener un sexto. Y dice todavía repetir esto 2 veces. O sea, quiere decir que voy a hacer 2 por un sexto. Y esto no es pues, lo que estoy buscando, porque esto me va a dar un tercio. Y esto yo estoy buscando, ¿no? Según la proporción que hemos trabajado, estoy buscando un doceavo. Entonces, esta ya no es. Yo estoy buscando un doceavo, ¿no? Acá dice, primero voy a llenar un tercio. Voy a llenar un tercio. Voy a llenar un tercio y luego le voy a quitar un cuarto. Y luego le voy a quitar un cuarto. ¿Por qué está usando esto? Porque esas son las medidas que él tiene. ¿Ve? Tiene un cuarto, tiene un tercio, tiene un medio y tiene una taza, ¿no? Eso es lo que él tiene. Entonces, cuando yo realizo esta operación, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener lo que estoy buscando, un doceavo. Entonces ya no tendría que analizar la otra. Esta sería mi respuesta. Pero he tenido que hacer este previo análisis para saber qué es lo que tengo que eh, buscar, ¿ya? Ahora él quiere trabajar con 2 porciones, ¿no? Entonces nuestra opción ahí es la letra B. Dice, acá tenemos la pregunta número siguiente, dice, una familia proyecta comprar un televisor de 50 pulgadas. Si esta medida corresponde a la longitud de la diagonal de la pantalla y además la relación entre el largo y el ancho es de 16 a 9, ¿cuánto será el perímetro de la pantalla? Este es un problema que tenemos que resolverlo, pero no es tan difícil. Lo que me está pidiendo es el perímetro de la pantalla, ¿no? Entonces, yo tengo que trabajar, entonces vamos a tener que modelar. Es un televisor de 50 pulgadas. Esta medida, dice, corresponde a la longitud de la diagonal de la pantalla. Entonces, nosotros vamos a trabajar acá. Vamos a eh, tenemos nuestro televisor. La medida que nos están dando es la diagonal. Están diciendo esa medida que nos están dando. Aquí están la medida que nos hablan, las 50 pulgadas, ¿no? Las 50 pulgadas. Pero también nos dan otro dato, dice, el largo y el ancho tienen una relación de 16 a 9. Ah, entonces esto tengo que usarlo, 16 a 9, o sea, el largo es a 16, como el ancho es a 9. Entonces no sé esa relación exactamente, esto está relacionado pues con algún K. Y aquí es 9. Aquí tenemos 9K. Entonces, nosotros podríamos encontrar ese valor K que estamos buscando, porque ¿qué es lo que nos dice? El perímetro, ¿no? Y para el perímetro tendría que conocer este valor para poder trabajar. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Tenemos un triángulo rectángulo. Entonces nosotros eh, podríamos aplicar el teorema de Pitágoras para poder encontrar el valor de K.
Y cuando ya encontramos el valor de K, podríamos trabajar ya lo que es el perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro va a ser la suma de todos sus lados, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser el perímetro? Ya también lo podemos ver. El perímetro sería pues sumar todo esto. El perímetro que me están pidiendo es 50K. Entonces necesito encontrar el valor de K para poder dar la respuesta, ¿no? Entonces vamos a tener que plantear aquí. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué tenemos acá? Sabemos que en el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Trabajando eso, tendríamos aquí 16K al cuadrado. Todo esto al cuadrado, ¿no? Más 9K al cuadrado debe ser igual a 50 al cuadrado. Entonces, allí tendríamos, a ver, 16 sería 256, 9 sería 81, ¿no? Entonces, 256 más 81 sería 337. 337K al cuadrado. 337K al cuadrado. Y 50, pues, 2500, ¿no? 50 al cuadrado sería 2500. Entonces ya por ahí estamos descartando. Esta no puede ser. ¿Dónde aparece 237? Aquí en la C. Aquí, bueno, podría ser, tendríamos que ir viendo, ¿no? Pero ya acá estamos dándonos cuenta quién podría ser la respuesta. Siempre cuando vamos desarrollando, nos vamos viendo también el tiempo. Entonces, como estamos aquí verificando, nosotros queremos saber el valor de K. Si seguimos desarrollando, ¿no? K, ¿a qué va a ser igual? K, entonces, será igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 2500 sobre 337. Entonces, nuestro K va a ser igual a 50, ¿no? Sobre la raíz cuadrada de 337. Y ya sabemos que nosotros tenemos que racionalizar, ¿no? Esto tendríamos que racionalizar y tendríamos ahí el valor de K. K sería 50 por la raíz cuadrada, ¿no? De 337 sobre 337. Este es K. Pero acá nosotros nos han pedido el perímetro. El perímetro es 50K. O sea, esto tendría que multiplicarlo por 50. 50 por 50, 2500. Raíz cuadrada, 337 sobre 337. Entonces, esta es nuestra respuesta, ¿ya? En esta pregunta. La opción C. Siguiente pregunta. Aquí vemos, hay una reunión de docentes, ¿no? En una institución, y como parte de una lluvia de ideas para evaluar la comprensión de las medidas de tendencia central, uno de los participantes dijo, ¿no? Con respecto a la media aritmética, yo formularía las siguientes preguntas, ¿no? Y hace pues 3 preguntas.
El propósito acá es evaluar la comprensión de la media aritmética. Aquí lo que se quiere es evaluar la comprensión de la media aritmética. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no son pertinentes las preguntas planteadas por el docente? Estas tres preguntas que ha hecho el docente, ¿por qué no están evaluando esta comprensión? O sea, ¿por qué no son pertinentes? Ahí es lo que nosotros tendríamos que ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que ha preguntado? Dice, ¿cómo definirías la media aritmética? ¿Cómo explicarías el uso de la fórmula para calcular la media aritmética? ¿Cuáles son las principales propiedades de la media aritmética? Entonces, aquí lo que se quiere es la comprensión de este concepto, ¿no? ¿Qué cosa es la media aritmética? Y pues acá lo que está haciendo es, prácticamente es cómo se calcula la media aritmética. Entonces, aquí vamos a ir viendo las alternativas. Dice, ¿por qué no es pertinente estas preguntas? Porque las preguntas debieron centrarse en reconocer el significado de esta medida. Claro, yo lo que estoy buscando es reconocer eh, esa comprensión, ¿no? De lo que es media aritmética en diversas situaciones y explorar a qué tipo de variables se puede aplicar o en qué casos la media o promedio pierde su representatividad, ¿no? Porque recordemos que cuando hay medidas muy lejanas, ¿no? Una de otra, la media no es la mejor medida para determinar, ¿no? La medida de tendencia central. Entonces, esta podría ser. Vamos a ver qué dice la segunda. En la segunda opción, dice, porque las preguntas sobre aspectos teóricos debieron complementarse con tareas de aplicación de la media que permitan al estudiante resolver correctamente situaciones como el cálculo de un promedio de notas, de tallas o de pesos, de manera que el docente pueda identificar si el estudiante logró o no el dominio del algoritmo. Entonces, aquí lo que se está viendo es, pues, más que nada la parte teórica, ¿no? La parte algorítmica, pues, que dice el promedio de notas, le va a poner ejemplos, ejercicios, ¿no? En lo que él está manejando. Entonces, aquí ve la parte algorítmica y entonces el propósito que se quiere es evaluar la comprensión de esta media aritmética. Entonces, esta pregunta sí no apunta a ese objetivo. Luego dice, porque solo menciona las principales propiedades que debió profundizar sobre cada una de ellas mediante preguntas como las siguientes. Si a cada valor se le suma un mismo número, ¿qué pasa con la media? O, ¿a cuánto es igual la suma de las desviaciones de todas las puntuaciones de una distribución respecto de la media? ¿No? Entonces, está yéndose, digamos, ya está profundizando más, pero no está, se está saliendo de aquí, de lo que es el norte, evaluar la comprensión de la media aritmética. Entonces, la que mejor está atendiendo, ¿no? Esa parte es la opción A. Aquí nosotros tendríamos que manejar esto del promedio aritmético, ¿no? Sabemos que nosotros los tenemos a los números y el promedio pues es la suma de ellos, ¿no? Y lo vamos a dividir ¿no? Entre el total. Entonces, este promedio se encuentra pues entre el menor de los números y el mayor de ellos. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Este 11 está pues comprendido entre 8 y 14. Y la media aritmética cuando es entre dos cantidades tiene un comportamiento muy peculiar, ¿no? Muy peculiar. Esta media aritmética entre dos cantidades pues es la suma de esas dos cantidades entre 2. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este resultado está exactamente en el medio. De ahí que viene el nombre, ¿no? Equidista, exactamente de 22 en la misma distancia que equidista a 38.
Entonces, media aritmética y promedio aritmético lo usamos indistintamente, ¿no? Pero hay una particularidad cuando es media aritmética, ¿no? Quizás eso es un poquito para ilustrar. La respuesta es la opción. Siguiente pregunta. Dice, aquí tenemos un propósito. Es que los estudiantes comprendan el significado de las homotesias, ¿no? Esto, lo primero que hacemos es ubicar el propósito, es comprender el significado de las homotesias. Este es mi norte, este es mi horizonte. Yo, todo lo que me digan, tiene que apuntar a eso. Muy bien, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para promover el logro de dicho propósito? Son acciones, o sea, son pequeñas a- 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 eh, tareas, actividades, ¿no? Que se va a realizar, pero que va a apuntar a la comprensión de lo que es homotesia. Dice presentar la definición de homotesia, ¿no? Se está presentando, y luego proponer que determinen la figura que resulta después de aplicar una homotesia, ¿no? A un cuadrado, ¿no? Y resolver dudas si lo hubiera. Bueno, esta es pone la definición y luego pone, digamos, aplicarlo, ¿no? Aquí quiere que lo apliquen. Aquí les da el vector. Luego dice en la opción B, les solicita que formen equipos. A cada uno le entrega una ficha de trabajo que contengan polígonos en los que se ha aplicado una ampliación o una reducción de sus dimensiones, a partir de la unión de un punto externo y los vértices de tales polígonos. Luego proponer que los equipos se guíen de los procedimientos plasmados en estas fichas para aplicar homotesias centrales. Pero acá como que ya está hecho. Entonces, acá nosotros somos mediadores, recuerden. Nosotros damos pautas, damos, ¿no? Indicaciones, pero no les damos, ¿no? Acá ya se ha aplicado la ampliación, ya está. Entonces, esta inmediatamente ya la podríamos descartar ya. O sea, acá nos está dando el rol de mediador. O sea, eso también nos ayuda a manejar, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el papel, no? Nosotros acá en lo que nos está pidiendo el ministerio, nosotros somos mediadores y los estudiantes son los constructores, digamos, ¿no? Los que construyen sus aprendizajes a través de acciones que se va haciendo. Entonces, ya la A podría ser, vamos a ver la C. Pedir que dibujen un polígono y que desde un punto externo tracen segmentos punteados hacia cada uno de los vértices. Luego, preguntar si prolongásemos hasta duplicar la longitud de cada segmento punteado y uniéramos sus extremos consecutivamente para formar un nuevo polígono, ¿cómo sería la longitud de los lados respecto de sus lados correspondientes del polígono inicial? Los lados se ampliarían proporcionalmente. Esto está mucho mejor, ¿no? Está mucho mejor porque acá le ha dado la definición y luego le está proponiendo, ¿no? Que realice el trabajo. Entonces, entre la A y la C, pues la C es lo que tiene mayor autonomía el estudiante. Le está dando las indicaciones y él va a descubrir a través de los pasos que le está diciendo qué es la homotesia, porque lo que se quiere es la comprensión de ese significado. Entonces, un poquito de teoría, ¿no? ¿Qué es la homotesia? La homotesia va a ser una transformación geométrica, ¿no? Que va a consistir, pues, en ampliar o reducir una de ellas, ¿no? Si nosotros vemos aquí el triángulo celeste respecto al triángulo amarillo, pues este se ha reducido. Pero si vemos el triángulo amarillo respecto al celeste, este ha sufrido una ampliación. Entonces, la homotesia nos va a permitir eso. ¿No? Nos permite, ¿ve? Tenemos un punto y nos permite proyectar una figura original en varias afines en el plano, cuyas distancias entre sí dependen de este punto fijo multiplicado por un mismo factor.
Aquí le dijo, pero aquí es el alumno quien está descubriendo. Entonces, este es lo que nos da como opción la respuesta. Y todo esto se sustenta, pues, en el modelo Van Hill, ¿no? En el modelo Van Hill, que es el que sirve para poder, la parte didáctica de lo que es la geometría, ¿no? Nos da las pautas en lo que es el aprendizaje de la geometría. Y incluso en rutas del aprendizaje también lo han usado y el ministerio lo toma como uno de sus referentes, ¿no? El modelo Van Hill para el aprendizaje de la geometría lo encontramos en rutas del aprendizaje en la versión 2015. Y entonces eso es digamos, cómo se va produciendo la evolución del razonamiento geométrico en los estudiantes y cómo nosotros podemos ayudarle a mejorar ese razonamiento, ¿no? Van Hill tiene una serie de pasos, ¿no? Que ayuda a ese razonamiento, ¿ya? Entonces, aquí se está poniendo en práctica este modelo, ¿no? Que es uno de los, digamos, los sustentos teóricos de todo lo que se trabaja para lo que es la parte de matemática que está dentro del currículo. Siguiente pregunta. Luego les voy a voy a escanear, aquí tengo un librito que dieron en el ministerio, ¿no? De aspectos metodológicos para el aprendizaje de la geometría. Lo dieron por fascículos, pero yo lo estoy buscando y no lo encuentro. Entonces, como acá lo puedo escanear y les voy a pasar, ¿ya? No lo encuentro. Está en esto que no me deja descargarlo. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Dice, durante una sesión de aprendizaje, una docente plantea a sus estudiantes la siguiente situación. En una familia, los padres, dice, han decidido incentivar el ahorro en sus hijos. Para esto han destinado un monto total de 300 soles que distribuirán entre sus hijos en proporción a sus edades. Si se sabe que Adela tiene 8 años, Berenice 10 años y Carlos 12 años, ¿cuánto recibirá cada uno? Al monitorear a los estudiantes, ella observa que un grupo resolvió el problema de la siguiente manera, ¿no? Entonces dice que ellos han dividido el monto total, ¿no? Entre la cantidad de hijos. Son 3 hijos, ya 100. Luego, con ayuda de la siguiente tabla, han hecho la distribución, ¿no? Dice allá 10, promedio de 8, 10 y 12. Han sacado un promedio. Entonces, Adela va a recibir, dice 90, Berenice 100, Carlos 110. Y el monto total es 300. Adela recibe 90, Berenice 100, Carlos 100. Entonces, en este procedimiento, ¿qué es lo que estamos observando, no? Que el estudiante, pues, hay un error, ¿no? Al momento de que está haciendo este trabajo. Por eso ella está viendo eh, cuál de las siguientes acciones de retroalimentación es más pertinente para que los estudiantes de este grupo reflexionen sobre su error, ¿no? Cuando nos dicen reflexionen sobre su error, esto es retroalimentación. Entonces, en retroalimentación, nosotros tenemos que trabajar lo que es la retroalimentación, pues, por descubrimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros siempre tenemos que ir viendo. La descriptiva también es considerada bueno dentro del marco del buen desempeño docente. Pero cuando nosotros estamos viendo un examen, siempre apuntemos a la retroalimentación por descubrimiento. Veamos qué es lo que pasa aquí, qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, si esto, en este caso, está haciendo una distribución, han usado un promedio,
vemos aquí que dice, distribuirán entre sus hijos en proporción a sus edades, ¿no? En proporción a sus edades. Eso me está diciendo de que aquí nosotros vamos a tener de repente que establecer, una la definición que nos dan, ¿no? Entonces, si Adela está recibiendo 90 soles, esto dice porque ella, ¿cuántos años tiene, no? Adela, porque acá nos está diciendo proporción a sus edades. Vamos a ver, Adela tiene 8. Muy bien. Y luego vemos el otro, en el caso de Berenice, ella está recibiendo 100. Entonces, esto dice en proporción a sus edades. Berenice tiene 10. Entonces, si estamos viendo esto, pues no es correcto, ¿no? Esto no es correcto. Por eso se hace necesario que hay que retroalimentar. Nosotros tenemos que retroalimentar y es más, buscar la que sea más pertinente, ¿no? Ah, para que se den cuenta de su error. Eso es lo que nosotros tenemos que ir buscando. Entonces, aquí vamos a analizar las respuestas. A ver, ¿qué es lo que pasa en la pregunta A? Preguntar, dice, ¿cuánta es la cantidad total a distribuir? Lo que van a distribuir es 300. ¿En cuántas partes se van a repartir? Son 3 hijos que tiene esta familia, ¿no? ¿En cuánto se diferencian las edades de los hijos? Los hijos tienen 8, 10 y 12, se diferencian en 2 años. ¿Ah? Dice, ¿cuánto más recibirá el hijo mayor Carlos que la hija menor Adela? Bueno, como que por ahí de repente no lo sabría, ¿no? Según ellos, según lo que están diciendo ellos, es 20 soles. Bueno, ya. Y luego dice, indicar que intenten resolverlo colaborativamente con sus compañeros. Y finalmente, que expongan su respuesta. Entonces, aquí lo que observamos es que se está haciendo una descripción del error, ¿no? Estamos describiendo el error, pero no le estamos haciendo reflexionar al alumno para que se dé cuenta de ese error. Aquí no ayuda, o sea, esta alternativa no me ayuda a que el estudiante se dé cuenta. Entonces, esta ya la podríamos ya descartar, ¿no? Entonces vamos a la opción B. En la opción B dice, preguntar cuánto se repartiría a cada hijo. ¿Cuánto se repartiría a cada hijo si entrega un sol por cada año de edad? Ah, ya, ¿no? Cada hijo, entonces tiene un sol por cada año de edad, ¿no? Tiene, si la hija tiene 8 años, entonces va a recibir 8 soles. El otro tiene 10 años, recibirá 10 soles. El otro tiene 12 años, recibirá 12 soles. Entonces yo puedo ver que estoy repartiendo allí 30 soles. ¿Cuántas veces se repetirá este reparto hasta agotar los 300 soles? Como yo estoy dando un sol por cada año que tienen, estoy usando 30 soles. Como tengo 300, pues esto lo voy a repartir 10 veces, ¿no? Dice, en su procedimiento, ¿tiene sentido utilizar el promedio de las edades? Ah, mira, acá ya le está preguntando, ¿no? ¿Por qué han usado este promedio? ¿Por qué? Entonces ya ellos van a cuestionarse, ¿no? Luego les dice, bastará con que la suma de lo recibido por los 3 sea 300 soles para resolver el problema.
Entonces aquí, digamos que hay una pregunta que va a inducirlos a ellos a cuestionar lo que han hecho. Ellos han sacado aquí un promedio, ¿no es cierto? Entonces la maestra les dice, ¿y por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No? Entonces ya, eso me está dando que esta podría ser una opción. Vamos a ver qué dice la C. Pedir que hagan una lectura comprensiva del problema. Ya, aquí nuevamente les dice, ya, miren, esta es la situación, ¿no? Ustedes vuelvan a leer. Otra vez ellos leen, ven sus datos, es un monto de 300, son 3 hijos, pero dice en proporción a sus edades, ¿no? Y le dan las edades de cada uno, ¿ya? Y dice, hagan una lectura comprensiva. Luego, preguntar, ¿cuáles son los datos que se deben reemplazar en la siguiente proporción para que se cumpla la distribución indicada? Mira, monto que recibe cada hijo, edad de cada hijo. Monto total, suma de las edades. ¿Cuál es la incógnita? Después solicitar que haya en las respuestas y verifiquen si cumplen las condiciones dadas. Entonces, aquí está bien, aquí parecía, bueno, esta estaba haciendo su lectura, le estaba preguntando sus datos, ¿no? Pero ya le dio esto. Del momento que le dio esto ya no es pues una buena opción. Entonces, aquí en donde le está dando la opción es en la opción B. Esta sería nuestra respuesta. Ahora veamos la siguiente pregunta. Bueno, 11 y 12. Ya después lo arreglo vamos a la pregunta 11 y 12, ¿no? Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 11 y 12. Dice, una docente presenta la siguiente situación a los estudiantes de tercer grado. En cierto taller de confecciones se producen X buzos deportivos con un costo total de 200 más 5X soles. Se ha establecido que el precio de venta de cada buzo deportivo sea 225 menos 5X soles. ¿Cuántos buzos deportivos deberán venderse para que la ganancia sea 1.500 soles? La docente de esta situación, ¿no? Acá tenemos una situación. Esta situación nosotros tenemos que tenerla bien presente porque a partir de esta situación están haciendo 2 preguntas. Les va a servir para las 2. Se dice, la docente pide a los estudiantes que expresen la situación propuesta mediante una ecuación. ¿Cuál de los siguientes indicadores de evaluación se corresponden con lo solicitado por la docente? Acá lo que me está diciendo es indicadores de evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo trabajar la maestra acá, ¿no? Esta es la situación, muy bien. Pide a los docentes que expresen la situación propuesta mediante una ecuación. Entonces nosotros aquí, ¿qué es lo que vamos a ver acá, no? Expresa lo que comprende sobre el significado de las ecuaciones cuadráticas. Describe el procedimiento realizado para resolver las ecuaciones cuadráticas. Representa simbólicamente las situaciones empleando ecuaciones cuadráticas. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en nuestro... cuando estamos viendo indicadores de evaluación, lo que nosotros tendríamos que ver para poder llegar a una respuesta que nos permita llegar a esta marcada es nosotros en los indicadores de evaluación, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí vemos, va a expresar lo que comprende sobre el significado de las ecuaciones. Entonces nosotros tenemos que ver aquí que sería en cuanto
a la competencia, ¿no? Estamos hablando de la competencia de regularidad, equivalencia y cambio. Entonces, esta competencia moviliza 4 capacidades. Y en estas 4 capacidades nosotros trabajamos, ¿no? Estas capacidades aquí son: traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas, comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y reglas generales, argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. Entonces, en estas capacidades nosotros nos encontramos en la primera, ¿no? Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. Tiene la situación, ¿no? Y entonces, y esto lo va a representar. Entonces, acá nosotros también tenemos los desempeños que están en la programación curricular de secundaria para poder trabajar. Uno de los desempeños nos dice: establece relaciones entre datos y valores desconocidos. Transforma esas relaciones a ecuaciones cuadráticas, ¿no? Entonces, aquí hacemos ya uso, digamos, de la parte curricular para poder trabajar, ¿no? La competencia con sus capacidades y las capacidades con sus desempeños. Entonces, por eso es que aquí la opción es la C, es la parte, ese es el indicador que se corresponde a lo que está pidiendo la maestra. Luego, en la siguiente pregunta dice: la docente tiene como propósito que los estudiantes obtengan e interpreten la respuesta que representa la situación. Para evaluar el desempeño ha elaborado una rúbrica con estos descriptores: en inicio, en proceso y satisfactorio. Entonces, el estudiante le presenta esta resolución. Considerando la rúbrica, ¿cuál es el nivel de logro alcanzado por el estudiante, ¿no? Entonces, el anterior tiene que ver con el trabajo netamente curricular, y acá ya tenemos una rúbrica, hay niveles. Entonces, en el satisfactorio vemos que él expresa correctamente esta representación simbólica que modela la situación, y además lo resuelve e interpreta, dice, ¿no? En cambio, en proceso expresa la representación simbólica, ¿no?, que modela la expresión, pero presenta un avance parcial del procedimiento, o sea, no lo resuelve completamente. Y en inicio, pues solamente expresa correctamente alguna relación que hay, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante al momento de que nosotros estamos viendo qué es lo que ha hecho el estudiante. El estudiante, estamos viendo acá, que aquí tiene X la cantidad de buses deportivos, ¿no? Él ha plasmado muy bien la- digamos, la situación que está modelando, ¿no? Lo ha ido resolviendo, ¿ya? Entonces, ¿en qué está el inicio? A ver, el estudiante ha expresado correctamente, la parte simbólica está muy bien. ¿Interpreta el conjunto solución? Él llega a interpretar, él simplemente ha llegado hasta acá. No, ahí se ha quedado. Entonces no hay una interpretación de este conjunto solución en el contexto, ¿no?, de esta situación que se está proponiendo. Luego, ¿qué más vemos? Entonces no estaría en satisfactorio, pero tampoco estaría en inicio, ¿no? Porque dice: expresa correctamente alguna relación entre los datos y variables tomados de la situación propuesta. Él llega a relacionar todo, ¿no? Entonces, él está en proceso porque él establece esta relación. Él llega a establecer esa relación, entonces, pero no avanza.
No es inicio, no es en satisfactorio, está él en proceso, ¿no? Aquí es lo que yo les decía de esta competencia. Él está en, traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas, ¿no? Y acá pues entran los desempeños de tercero de secundaria. ¿Ya? Entonces aquí nuestra respuesta es en proceso. Opción B. Número, siguiente pregunta, dice, en un estudio médico referido a la incidencia de una enfermedad muy grave en cierta ciudad, se encontró que del total de sus habitantes, el 10% cree que está enfermo y realmente lo está. El 60% cree que está enfermo. Sin embargo, no lo está. El 5% cree estar sano, pero no lo está. Y el 25% cree estar sano y realmente lo está. Durante uno de los chequeos preventivos realizado por la municipalidad de esta ciudad, dice, será atendido un habitante que cree estar enfermo. ¿Cuál es la probabilidad de que dicha persona esté realmente enferma? ¿No? Entonces, este es un problema que tenemos que resolverlo para poder encontrar la respuesta, ¿no? Este es un problema ya de la parte disciplinar, que siempre es el examen, ¿no? Entonces, acá vamos a ver la solución. Dice, el 10% cree que está enfermo y realmente lo está. O sea, eso es la negación de estar sano y está enfermo, ¿no? Luego dice, el 60% cree estar enfermo, sin embargo, no lo está. Entonces, esto lo vamos a ir plasmándolo en una tablita de Carroll. Vamos a hacer una tablita, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que nos va diciendo el problema, ¿no? Es una incidencia de una enfermedad muy grave. Entonces, hay personas, pues, que creen estar sanas y otras que están sanas, ¿no? Entonces, nos dicen el 10% dice, el 10% cree que está enfermo. Cree que está enfermo, ¿no? Cuando no lo está, ¿no? Aquí está, acá está mi 10%. Luego me dice, el 60% cree estar enfermo, sin embargo, no lo está, ¿no? ¿Ya? Luego dice, el 5% cree estar sano, pero no lo está. El 5% cree estar sano, ¿no? Pero no lo está. Aquí está el 5%. Entonces, ya aquí dice el 25% cree estar sano y realmente lo está. El 25% cree estar sano y realmente lo está, ¿no? Entonces, como sabemos en un diagrama, todo esto tiene que sumar al 100%. Luego dice, un habitante que cree estar enfermo. Cree estar enfermo, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad que dicha persona esté realmente enfermo? Entonces, esta persona dice, cree estar enferma, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que esté realmente enferma? Esa es la probabilidad, ¿no? 10 de 70, ¿no? 70%. Entonces, es un séptimo. Esa sería nuestra opción acá, en esta pregunta. Luego tenemos aquí, dice, la siguiente pregunta. Acá nos hablan de, en una reunión de trabajo, dice, los docentes de distintas áreas de una institución educativa, dice, dialogan acerca del desarrollo de un proyecto de aprendizaje relacionado a la problemática del consumo de alcohol etílico y cigarrillo en la población adolescente de 14 a 19 años de una localidad. Como parte del proyecto se aplicará una encuesta.
3 docentes opinan respecto a la selección de una muestra representativa a la que se aplicará tal encuesta. ¿Cuál de las siguientes intervenciones considera criterios adecuados para establecer una muestra representativa a la que se aplicará la encuesta? Entonces aquí nosotros tenemos que ver cuándo es una muestra representativa. Aquí los que estamos estudiando de repente o hemos estudiado la maestría, ¿no? Y para trabajar, para sacar el grado, ahí pues trabajamos, ¿no? Es toda esta parte. Entonces, cuando la muestra es representativa, cuando nosotros seleccionamos esta muestra y tomamos en cuenta estos factores que permitan tomar, ¿no? En algo pequeño, ¿no? En algo pequeño, en algo, digamos, en miniatura, las características generales que tiene una población. También lo podría hacer, pues, de repente buscando muestras aleatorias, ¿no? Con los números aleatorios. Eh, entonces, todo estos casos tendríamos que ir viéndolo de repente con el manejo de las muestras. En el muestreo, nosotros tenemos que escoger a una muestra de la población. Y esta, pues, si la población es muy grande o cuando es muy costoso de repente obtener la información de la totalidad de ellas. Entonces, aquí las 3 docentes van a aplicar, eh, cada una tiene diferentes, digamos, eh, concepciones, ¿no? De cómo trabajar este muestreo. Pero recordemos que nosotros la muestra, en el muestreo, si nosotros hacemos el muestreo aleatorio, podríamos hacer pues un muestreo aleatorio simple o podríamos hacer un muestreo aleatorio estratificado, ¿no? Un poquito de todo, de cada una de las partes que tenga una determinada población. Podríamos hacer un muestreo sistemático o un muestreo por conglomerados. Entonces, ¿en qué situación conviene utilizar pues el muestreo aleatorio o cuándo me conviene usar el muestreo estratificado? Entonces, vamos a ver qué dicen en estas opciones que se está diciendo. Dice, Mercedes, se debe establecer la cantidad de entrevistados con sentido proporcional, dice, a la población según características, por ejemplo, edad, sexo, nivel de instrucción, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, lo que ella está diciendo, ella está hablando pues de una muestra representativa aleatoria, ¿no? Si voy a coger edad, pues tiene que haber todas las edades, ¿no? De repente por intervalos. Si voy a coger sexo, pues tiene que haber hombre y mujer. Voy a coger nivel de instrucción, pues tiene que haber personas de la educación básica regular, de la educación superior, ¿no? Bueno, aquí tenemos una primera, lo que dice Mercedes. A ver, ¿qué dice Milagros? Milagros dice, se debe poner especial cuidado en incorporar directamente datos de los adolescentes, que gran parte de su tiempo pasan en las calles, porque ellos podrían asumir sus prácticas de consumo como costumbres. Entonces, Milagros está como que dirigiendo, ¿no? Ella está dirigiendo todo su estudio que va a hacer, lo está dirigiendo a un sector de la población. Solamente ella va a trabajar, dice, con adolescentes que pasan en la calle, ¿no? Entonces ella solamente dirige a los adolescentes que pasan su tiempo en la calle. Pero ¿y qué hay de los adolescentes que no están en las calles? ¿No? Entonces hay otro grupo de población que no está considerando.
Entonces, la muestra que ella toma, pues no sería una muestra completa, ¿no? No va a representar a toda la población. Entonces, esta no sería, pues, digamos, una opción, ¿no? Solamente está dirigiéndolo a un grupo, es sesgada ya. ¿Qué dice Pedro? Se debe priorizar la aplicación de la encuesta a los adolescentes de aquellos lugares que tienen mejor disposición a contestarla. Así se puede garantizar la cantidad requerida de datos acorde al tamaño de la muestra técnicamente recomendado. Nuevamente, él también va a dirigir su encuesta en aquellos lugares que tienen mejor disposición a contestarla. Entonces estamos hablando de la parte, realmente acá cuando hacemos las muestras, pues ubicamos, ¿no? La zona, rural, urbano, ¿no? Y además dice, él está yéndose a la parte de la cantidad requerida de datos. Siempre nos piden pues un tamaño, ¿no? Técnicamente recomendado. También él solamente está como que apuntando a ir a esa parte. Entonces, en el muestreo nosotros, ¿no? Esa muestra representativa es una muestra de un tamaño relativamente apropiado, ¿no? De lo que hemos seleccionado. Y estos procedimientos, pues, tienen que ser aleatorios, ¿no? Y las características que yo observe en mi muestra, así en pequeñito, se tienen que corresponder, pues, con la población en general, ¿no? Eso es lo que tengo que tener presente. Entonces, aquí nuestra respuesta, la que mejor plantea esta opción, vemos que es la colega Milagros, ¿no? Perdón, Mercedes, porque ella lo sesga a los adolescentes que pasan parte de su tiempo en las calles, pero sabemos que no todos los adolescentes pasan su tiempo en las calles. Hay adolescentes que están en sus casas, hay adolescentes que trabajan, o sea, hay una parte de la población que no lo está tomando. Esto lo descartamos. Él está dirigiendo, asimismo, él está dirigiéndolo, ¿no? A los que mejor disposición tienen de contestarle. Él quiere llegar al tamaño de la muestra. Y entonces como que también lo va dirigiendo. Entonces el que mejor responde a lo que nosotros hemos definido para el muestreo aleatorio, ¿no? Es Mercedes. En esta pregunta. A ver, siguiente. Sí, ahí terminamos. Aquí terminamos. Una se ha comido. Porque es 14. La segunda se ha comido. Giancarlos. Giancarlos.